34 minutos pasan de las 10 de la mañana cuando estamos iniciando el tradicional espacio de la mesa del tiempo libre de los viernes aquí En Perspectiva en Radio Mundo. Antes que nada, como corresponde a las reglas de urbanidad más elementales, tenemos que saludar a los integrantes de la mesa, o las integrantes de la mesa, mejor dicho. Bien rodeado, ¿no? Bien rodeado, sí. Los ángeles de Eduardo esta vez. Bendito eres entre todas las mujeres, ahí está. Bueno, buenos días, María Jesús Fabini, Juji. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo Bien, andan todos? Muy buenos y congelantes, viernes días. para todos. Anduvimos esquivando pingüinos y osos polares para llegar aquí a la emisora. No podemos dejar que estamos refugiados y bajo techo, ¿eh? Totalmente. Pero afuera hay que abrigarse y mucho. Totalmente. Bueno, buenos días a Rosario Castellanos también. ¿Qué tal, señor conductor Eduardo Rivero? ¿Cómo le va usted? Muy bien, muy bien. Bueno. Y a Lucía Sierra también. Hola, buen Buenos día, días. Eduardo. Señora productora. Productora, Señora ¿no? productora. Además de... Así me gusta que se refieran a mí así. Bueno, si ustedes se preguntan si tenemos regalos, bueno, ya saben que es un clásico esto de los entradas que regalamos al comienzo del programa, mejor dicho, las regalamos al final, pero las anunciamos al comienzo. El anuncio es el siguiente: atención, tomen nota, 2 entradas dobles para el Jazz Tour junto a la Embajada de Portugal, que presentan a Carla Pires, una de las mejores cantantes portuguesas de fado en la actualidad. Y si hay algo que yo amo es el fado. Yo también, y Ustedes especialmente también. Sí, a mí me lo encanta recomendé. también. Ahí Sí. está. Me gustan las fadistas tradicionales. Si se dice fadista, no sé si es un No sé, neologismo. Hay una película divina sobre Divina. el fado. Además, ¿la siempre son las conocen? grandes, son mujeres. Sí, sí, sí. Amalia Rodríguez, la fundadora del fado, digamos, la Tiene una figura. estética espectacular el Y fado. hay una, y claro, y hay una más reciente que es una afro-luso cantante que se llama Ébora, Maritza, que es algo impresionante, se la recomiendo. Este lunes en la sala principal del Teatro Solís a las 21:30 se presenta entonces Carla Pires, 2 entradas dobles para eso. Hay 2 entradas dobles también para este fin de semana para ver Sangre de Campeones, un documental que se estrenó el pasado jueves en cines uruguayos con la dirección de Sebastián Bednarik y Guzmán García, que cuenta la historia de los campeonatos mundiales ganados por Uruguay en el 24, 28 y 30. O sea, en los Juegos Olímpicos y en el primer Mundial de Claro, Fútbol. los Olímpicos del 24 y el 28, que era, según entienden los que saben mucho de fútbol, era lo que... Lo mejor del fútbol en el mundo. Era lo dicen. que sustituía al Campeonato del Mundo, que No recién... existía aún Claro. la FIFA, ¿no? Que recién arrancó el Mundial de la FIFA, el primero. Con el 30. En el 30, acá en el Estadio Centenario y también el Parque Central y algunas otras canchas del país. ¿Cómo participan de esas 2 entradas dobles para Carla Pires y para Sangre de Campeones? Por el SMS, perdón, 55511, repito, 55511, por el correo electrónico enperspectiva@enperspectiva.net, y también por WhatsApp por el 091-525252. Y si la mesa se extiende más o menos hasta 11:30, 11:15, daremos los Los ganadores. ganadores, ¿Está bien? exactamente. Bueno, el Uruguay está viviendo, como todos bien sabemos, en modo celeste. Como ponemos el teléfono en modo avión o ponemos... Empieza a palpitarse. Claro. Y empezamos bien, Bien. empezamos bien. Ayer empezamos bien. Un mosaico espectacular Aunque en la tribuna. signifique poco, lo cierto es que 3-0 es un lindo resultado. Los 2 hechos fundamentales fueron el mosaico en la tribuna y la patada tremenda que le pegaron a Suárez, que le dejaron la pierna Que sangrando. nos ahí. puso a todos nerviosos. Todos nerviosos, Sáquenlo, todos sáquenlo, nerviosos. decían. El hecho que Uruguay en modo celeste, y entonces como estamos en modo celeste vamos a hablar más en detalle del documental Sangre de Campeones, y para eso vamos a tener una conversación telefónica entonces con Andrés Varela, productor de Sangre de Campeones, a quien, si yo mal no entiendo, lo tenemos ya en la línea. A ver. Hablemos primero que Coral Cine tiene unos antecedentes, por lo menos yo conozco Maracaná, lo disfruté como loco en el estadio cuando lo proyectaron, y Mundialito. Es decir, ya tenía con el tema fútbol 2 antecedentes muy interesantes en materia de documental, ¿no? Te digo No algo. había abordado aún esto, ¿no? Sí. Los primeros. Y leí en alguna entrevista ahí que le preguntaremos que nada, que le sorprendía de alguna forma el poco material cinematográfico que existía y cómo no existía Claro. un documental aún sobre esa hazaña. Ah, yo- Una Tantos hazaña años. que nada, que tanto ha marcado nuestra identidad.
Claro, adoré lo de Maracaná, además por una razón personal que aparecía una toma en primerísimo plano de mi madre, porque mis viejos fueron al Mundial de Maracaná. Ah, mirá. Fue una de las grandes hazañas familiares el hecho de que mis padres eran muy jóvenes y que eso ocurrió, aclaro, antes de que yo naciera, fueron al Mundial y en Maracaná había... No sé de dónde rescataron un documental, me parecía mi vieja escrachada así en primerísimo plano. Mirá, qué increíble. Increíble. Para mí fue el deslumbrar porque con 2 años mi papá de la mano me llevó hasta 18 de julio y parado en una que llamaba confitería china, que tenía una pequeña entradita como para protegerme. Y recuerdo mi deslumbramiento. Fíjate que todavía tengo las imágenes en la cabeza. Claro, lo que fue esa celebración. Lo que fue la celebración. Y una llamada de mi padre a mi abuela, que eran los únicos 2 de Nacional que había en la familia y que eran futboleros ambos, y bueno, al poco tiempo se murió ella, pero me recuerdo lo que fue la llamada, la celebración. Bueno, tenemos... anécdotas hay muchísimas, Hay ¿no? un montón. Tengo miles para contar. Tenemos entonces en la línea a Andrés Varela y bueno, vamos con un audio que tiene que ver con esto que vamos a hablar con Andrés. El individuo necesita un símbolo. El Uruguay lo encontró con el fútbol. Rápidamente se transforma en el deporte que unifica a la sociedad uruguaya. La invitación para el campeonato olímpico llegó un momento malísimo. ¿Qué van a ir a Europa? ¿Se van a comer 4 goles? Se necesitaba un líder. Vos ves a Nasasi y ves a Artigas. Los grita un capitán. Subí, bajá, jugá, meté. Éramos como ir a la luna para nosotros. Cuando pusieron la bandera, la pusieron al revés. Y yo pensé, ya van a aprender a ponerla bien. Se corre la voz y el mundo entero se da cuenta que el fútbol es un arte. Acá hay un equipo de artistas. Y especialmente Leandro Andrade. Estaba todo hecho para que se convirtiera en el ídolo, ¿no? La pasaron difícil. ¿Cómo estará mi madre? ¿Cómo estarán mis hermanos? Creo que eso también los unió. Y la gente, al ver ese gran equipo uruguayo, le pide que salude. Inventaron la vuelta olímpica. Uruguay campeón del mundo del Estadio Centenario. La selección es como el símbolo más importante que tenemos de patria. Y son los gladiadores del pueblo. Esos hombres de garra. Eran bravos, eran hombres de batalla. Se sentían parte de un grupo humano que tenía que cumplir con una misión. Tenemos que salir a ganar y vamos a ganar. Bueno, qué tráiler realmente, ¿eh? Vimos el tráiler también de Sangre de Campeones allí. Emocionante. Está buenísimo cuando dice Nasasi, ves a Nasasi y ves a Artigas, ¿verdad? Pasó no solo con Nasasi, con el Tito Goncalves, hasta con Lugano, ¿verdad? Tienen esa cosa de que están encima de un pedestal de bronce, ¿verdad? El prócer, esperemos que capitán. ocurra lo mismo con Godín. Ojalá, ojalá. Bueno, buenos días, Andrés. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda eso? Con mucho frío, como ustedes. ¿Dónde te encontramos? Ahora estoy en la productora, estoy en Coral, pero acabo de entrar acá y la verdad la calle está mortal. Claro. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo surge la idea de Sangre de Campeones, Andrés? Bueno, en realidad la idea de Sangre puede decirse que está relacionada, por eso hablamos nosotros de trilogía, está relacionada un poco con lo que sucede después de Mundialito. En Mundialito, cuando empezamos la investigación, vamos descubriendo lo que era Maracaná y ahí nos embarcamos en Maracaná. Y luego hubo toda una discusión de, bueno, abordar el 24, 28 y 30, que fue bastante conflictiva, porque, bueno, tanto con Sebastián como con Guzmán, decir, bueno, ¿dónde vamos a sacar el material para poder contar esta historia, no? Que nos parecía increíble que no hubiera nada hecho en ese sentido visualmente. Si fuéramos otro país que toma sus mitos de forma potente, ya habrían muchísimas películas sobre ese tema, ficciones, documentales. Si tuviéramos un sector audiovisual con una determinada potencia, tal vez ya se hubiera investigado. Entonces dijimos, bueno, hay que dar el primer paso,
Y ahí empezamos a conocer las historias de estos enormes personajes. Pero además lograron las imágenes, entonces me gustaría saber por qué esta película lo mejor que tiene es la secuencia de imágenes, entonces quiere decir que las encontraron. ¿Cómo hicieron? Bueno, fue un trabajo inmenso, en realidad hay un 50% que corresponde a material de la Cinemateca Uruguaya, que ellos tenían guardado material de la AUF, en depósito, y después todo fue del extranjero, de una búsqueda muy muy importante de 3 años y medio, y en un momento hasta decidimos, aún sin saber si íbamos a obtener todo el material que necesitábamos, que la película transcurriera toda sin personajes hablando a cámara, sin investigadores, que todo transcurriera a partir del off. Entonces eso nos llevaba a que esta aventura fuera más complicada todavía, porque teníamos que obtener la mayor cantidad de material posible y a la vez utilizar todas las herramientas que permite el cine documental, ¿no? Porque no olvidemos que el documental no es lo que encontramos en el diccionario, la etimología de los documentos, sino que el documental, el género es muy amplio y existe el documental creativo, la docuficción, el documental de investigación, existen varias ramas. Entonces en ese sentido también teníamos que desarrollar una estrategia que nos permitiera a nosotros contar la historia utilizando todos los recursos, ¿no? Como por ejemplo el doblaje de las voces de los protagonistas para darles vida, a partir de las crónicas que había de ellos, o la reconstrucción de determinadas situaciones a partir de otras imágenes que le permitiera al espectador construir la imagen general de esa escena. Pero además trabajaron las imágenes, ¿no? Es decir, la imagen no es tal cual la encontraron. No, hubo toda una digitalización, después reconstrucción, se trabajó mucho con la gente de Color, con Germán Nochela, que hicieron un trabajo impresionante de todo su equipo, y después en postproducción se hizo otro trabajo en el Museo del Cine de Argentina, se hizo también digitalización de todo el material que nos aportó la Católica. Y ralentear un poco la velocidad también en algunos casos, ¿no? Porque la teníamos en excelentísima calidad para verla, entonces necesitábamos ahora que se apreciara con otra dinámica. Entonces eso también había que hacerlo de tal manera que tampoco te irrumpiera vos la dinámica de la jugada, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Y eso es un trabajo de relojería, es un trabajo finísimo que se hace con los archivos y el montaje para lograr el resultado final que tiene hoy la película, ¿no? Sí, y lo que da trabajo también son esos dibujos de Oscar Larroca, ¿no? Que llenan los espacios perdidos, por decirlo de alguna forma. Los que no tienen imagen. ¿Cómo entra, cómo y cuándo entra Oscar Larroca en esta historia? Que me pareció una muy buena forma de resolverlo. Bueno, lo de Oscar es buenísimo, que es justamente complementando estos recursos que les mencionaba que utiliza el documental, como por ejemplo cuando nosotros vemos History o la National, que vemos que para contarte la historia de los romanos no había registros hablados de los romanos, ni había fotografías de los romanos, ni archivos audiovisuales. Y ellos utilizan esos elementos para justamente generarte el puzzle y que vos puedas construir la historia. Bajo esta consigna es que en un momento Sebastián y Guzmán dicen, bueno, abordemos el tema de las ilustraciones, y ahí se invita a Oscar, que entiende aparte enseguida cómo funcionaba el recurso, y se le solicita, bueno, embarcate a ver cómo hacemos para que las crónicas de la época, porque de hecho, por ejemplo, el diario Excelsior, francés, utilizaba cuando no tenía fotografías el recurso de la ilustración. De hecho, muchas noticias de la época están dadas con dibujos de partidos de fútbol, de los equipos. Entonces, cuando plena investigación nos damos cuenta que calzaba exactamente a cómo transcurrían los años 20 también a nivel periodístico, digamos, ¿no? O sea que no fue inspirado en eso, fue casual que se haya utilizado el mismo recurso. Sí, fue absolutamente casual. Y Oscar entendió enseguida la dinámica, por dónde venía la historia, hizo más de 105 dibujos, de los cuales son excelentes, y bueno, nada, y después cuando fuimos construyendo la historia, eso calzaba perfectamente con todos los recursos que estábamos utilizando, así que nada. Y le da algo lúdico también, ¿no? Claro. Y como moderno. Complementa la información. Complementa muy bien, y después además nosotros les dimos un efecto. Separamos el fondo de las imágenes principales y le da hasta como una dimensión. Si ustedes observan bien esos dibujos, hay momentos en la película que parece que estuvieran casi en 3D. Claro. Es un efecto que se le da al montaje, que también es otro trabajo de relojería mínimo,
para lograr conseguir esas imágenes desde ese lugar, ¿no? Andrés, yo quería preguntarte sobre algo que sé que no es fácil. Documental, cualquiera sea la acepción de la palabra, significa verdad. Es decir, de alguna forma, el documento es una forma de demostrarnos algo, sobre todo a los que no sabemos muy poco, de lo que ocurrió con el fútbol en esos años. Sin embargo, a este documental en particular se le han señalado errores. ¿Cómo manejaron ustedes esa indicación del error? Sí, bueno, yo creo que acá se ha generalizado el tema, un poco lo que sucede es que cuando uno levanta la mano y se cobra el grito y se dice error, ya todo es error. Yo creo que hay que separar la paja del trigo y hay dos cuestiones absolutamente diferentes. El documental busca la verdad en cuanto a la solidez de la historia, la construcción de la historia, que vos puedas entender que estos hombres eran de tal manera, tenían tal personalidad, construyeron una historia, vivieron una historia en el 24, en el 28 y en el 30, y que vos como espectador puedas entender la globalidad de esa historia y sobre todo, que es una de las grandes funciones el significado. Claro, sobre todo para nosotros, la gran funcionalidad que tiene esto es que el espectador lo pueda vivenciar y hacerse las preguntas que se tiene que hacer. Y en ese lugar es donde nos paramos nosotros, porque por ejemplo, ¿no? Cuando se nos habla de omisiones o de errores, se dice de errores garrafales, por ejemplo, al doblaje de las voces de personajes que... yo eso ni me detengo, porque no lo entiendo. Me detengo a un resultado, concretamente a un resultado. Exactamente, bueno, ahí ya te explico eso, pero lo primero que nos pasó fue por ese lado el tema de las omisiones. En cuanto a los resultados, el único error que tuvo la película, porque fue solucionado de inmediato, de hecho el tráfico que está actualmente hoy en los cines no lo tiene, que es el famoso 0-0, 1-1. En eso te digo dos cosas. Una que es un off, que en el montaje... cuando finalizamos el archivo que iba para los cines queda desfasado y se entiende como que el investigador está hablando de ese mismo resultado que estás viendo en imagen. Eso es un error técnico de archivo que fue solucionado y eso quedó subsanado y sin duda que tenía que constar como tiene que constar. En eso estamos todos de acuerdo ahora. Que se nos planteen omisiones como por ejemplo no estás mencionando al Club Nacional de Fútbol, cuando estás hablando de Atilio Narancio, que lo hablamos, en la película está Atilio Narancio. Yo no te voy a hacer esa objeción. Está el tema, pero aparte, bueno, justamente entra a darse eso, ¿no? Si es que la versión de la película está vedada por el tema de los colores, para nada. Nosotros, primero que nada, somos hinchas de Coral Cine. Y ya si la gente quiere saberlo, los dos directores de la película son hinchas de Nacional. Es una visión absolutamente objetiva donde si vos tenías que implantar la historia de cualquier club deportivo nacional, tenías que ir mucho más allá en la historia. No podías hablar solamente del club, sino que tenías que presentarlo, de dónde viene, por qué está ahí. Entonces eran 3 películas en una. También se opta por darle rigor a los personajes y darle potencia al relato histórico. Entonces hay cosas que no se pueden contar, que de repente el origen, que tiene 3, 4 programas, sí puede desarrollar. Y nosotros optamos por eso, que no es así. Entonces, ahí no hay un error garrafal, hay una omisión que a la gente le puede gustar menos, le puede gustar más. Un criterio distinto. Pero es una decisión. Yo creo que ni siquiera omisión, se habla de una política. Plagada de errores. No, en absoluto es así, para nada, porque participaron más de 20 investigadores, todos con puntos de vista diferentes. Y eso se respetó hasta el último momento. Y de hecho lo otro también que se cuestiona es, bueno, la final del 30 en Uruguay, ¿hubieron disturbios o no hubieron? Se ganó con potencia y con fuerza. La película no dice que se ganó de mala fe y que ganaron solamente golpeando, pero sucedió que hubieron momentos de fortaleza física, se jugó al límite, hubieron, según nuestra investigación humildemente, hubieron algunos disturbios. Y también es ahí que nosotros queremos contar la historia como la vemos, porque entendemos que hay un aprendizaje ahí también, ¿no? Como sociedad hay un aprendizaje, que hay cosas que nos tenemos que ver en ese espejo y decir, bueno, esto también pasaba. Entonces, lo entendimos que era importante, porque nosotros, a ver si nos entendemos, también nos estábamos jugando una parada difícil, porque ¿a quién le gusta que te cuenten eso? Y nosotros tratamos de ser lo más honesto posible con todas las voces que escuchamos. Y en un momento dijimos, bueno, esto tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque justamente el documental aspira a esa verdad que tú mencionás, que es mucho más allá de los documentos. Es la verdad de la solidez que tiene la historia y el relato, y tratamos de defender eso hasta el último momento.
Andrés, te pones a pensar que el Uruguay desde el año 24 hasta el año 54 no perdió un solo partido por esas competencias, ni en el 24, ni en el 28, ni en el 30, ni en el 50 perdió jamás un partido. Yo creo que no debe haber país en el mundo que tenga un récord como ese, ¿no? Recién en el Mundial del 54 perdimos el primer partido. El Uruguay de esos años, de los años 20, era un país que iba para adelante, ¿verdad? Había todo tipo de avances, recibíamos emigración en miles y miles, estaban todos los adelantos productos del vallismo y todo esto. ¿Pensás que la película, más allá de la cancha de fútbol, refleja también a ese país que estaba con todas las pilas cargadas? Sí, nosotros nos ahondamos mucho en el tema de la prosperidad que había en esos tiempos. De hecho, en Maracaná sí, hacemos un hincapié especial en el tema de cómo estaba socialmente, era un país próspero y cómo se manejaba culturalmente. En esta película tratamos de hacer mucho hincapié en el tema de la divergencia que había en cuanto a las identidades, porque lo que resulta de la investigación es que había un sentimiento rioplatense, españoles latinoamericanos, pero no había realmente, y para nosotros fue asombroso, hasta los años 20, un sentimiento realmente uruguayo. Y vos dijeras, bueno, yo soy uruguayo. Entonces, quisimos ver qué pulsaciones hay atrás de nuestra identidad, que nos traen hasta el día de hoy, ¿no? Una cosa que nos cuestionábamos con Sebastián, era justamente, ¿qué hubiera pasado si Uruguay pierde en el 30 y hubiera habido un centenariazo? ¿Nuestro carácter identitario sería el mismo? ¿Seríamos los mismos hoy en día? ¿Hoy en día nos ofrecerían un televisor de regalo si ganamos la final del mundo? Y seguramente hablando de qué bueno que es ir al Mundial y nada más. Y los argentinos nos estarían alquilando hasta el día de hoy, imagínate. Eso también. Un estigma horrible. Claro. Entonces, ni se hablaría del fantasma del 50, ¿no? Que tanto. Seguro. Concentrarnos hacia ese lugar, porque justamente lo mismo con esas omisiones que hablábamos recién, desarrollar toda una tesis sobre la profundidad política y la prosperidad de esos años y todo lo demás. Nos hubiera llevado 2 películas más. Claro. Entonces, sí, lo que hacemos con los personajes es presentarlos desde la proveniencia humilde que tienen y los valores que tenían esos tipos. Claro, que son únicos también, ¿no? Es una sociedad en construcción, en crecimiento, y de repente ves a Anasazi, que picaba piedra en una marmolería para ayudar a su madre, ves al otro que llevaba hielo, un carnicero, verduleros, ves profesiones de una gran humildad, pero tipos con un objetivo muy claro y una madurez como hombres increíble, porque Anasazi tenía 23 años cuando le toca esto. Entonces vos ves una calidad humana muy particular, que de repente no la vemos hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Si tuvieras que resumir, así para cerrar, en una línea, ¿qué promete? ¿Qué ofrece, mejor dicho? ¿Con qué se va a encontrar la gente con esta película, con Sangre de Campeones? Yo creo que es una experiencia única y una aventura hacia el conocimiento de nuestro pasado, viviendo la historia. Es vivir la historia donde la historia sucedió. Para mí, yo creo que eso sintetiza todo. La película, la potencia que tiene, es que es capaz de llevarte hacia ese lugar que sucedió hace más de 100 años y hacértelo vivir como si estuvieras ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés, por este contacto. Sangre de Campeones, entonces. Varias salas y horarios, consultar en cartelera.com.uy, por ejemplo. En el 24 una llama se encendió, nació la primera estrella en el pecho del campeón. Inventamos una vuelta que al mundo conquistó y enseñamos la garra que la copa levantó. Otra vez en el 28, Uruguay que no ni no. La historia ya sabía de nuestra pasión mundial, una hazaña centenaria bien supimos levantar. El pueblo aplaudía y en el 30 se logró un lugar en el mundo, otra vuelta sucedió. Así fuimos los primeros en salir a celebrar. Uruguay, el primer campeón mundial. Uruguay, sos lo más.
Empezamos este bloque 2 de la Mesa del Tiempo Libre aquí en Perspectiva. Y bueno, creo que... No sé si decir que Rosario se sale de la vaina por hablar del fado, pero casi. Guardei só lembrança mais bonita no mundo de memórias que esqueci. Não fui eu que escolhi, mas acredita que só me aconteceu lembrar de ti. E a alma tudo esquece, mas recita os versos que num dia te escrevi. Voltar a ser crianza se llama este tema, que interpreta Carla Piris, acompañada en guitarra por Andrés Santos, y que integra el tercer trabajo, que es lo que viene a presentar aquí. Aquí se llama precisamente. Sí, me encanta el fado, pero me encanta el fado además porque es una canción lisboeta por excelencia, y me hace acordar a una preciosísima ciudad que, este mismo año visité por segunda vez, que es Lisboa, y que realmente tiene la esencia de... Esta música tiene la esencia de Lisboa. En este caso, además, está considerada Pires una de las cantantes jóvenes más interesantes y famosas o buenas de la nueva canción de fado, porque por supuesto se trata de un fado contemporáneo, un fado al que se le agregan elementos para que no sea exactamente el de Amalia Rodríguez, el más clásico, ¿verdad? Entonces se va añadiendo conceptos. Lo que tienen es que por lo general son todas mujeres las grandes cantantes de fado, que además tienen una gran escena, de manera que significan aquello que están cantando. Esta es una canción... Eso es muy visual el fado. Claro. Es divino, pero es muy visual. Y sí. Creo que con esto los convencimos para que participen del sorteo. Pero totalmente. No se lo pierdan. Esto es realmente un espectáculo que es un lujo para el país, en el Teatro Solís, en la sala principal, que espero que se llene. Recuerden, el Teatro Solís está allí en la calle Buenos Aires. Esto es el lunes, así que nos estamos adelantando un poco, a las 8:30 de la noche. Y las entradas van de los 900 a los 1.300 pesos, que se pueden vender en Ticantel o en la propia boletería del teatro. Belleza de timbre de voz el de Carla Piris. Maravilloso, ¿no? Para mí es como la bossa nova portuguesa. Pero sí, ¿por qué no? Porque sí, además tiene esa cosa intimista y esa cosa intimista que tiene la bossa nova. Claro. Identitaria. Exactamente. Bien. A mí me están poniendo un 32 que yo nunca tuve. ¿Con qué te encuentran? ¿Con qué me encuentran? ¿Con la plata? ¿Con algo? Nada. ¿No? ¿Con nada? Vos le voy a dar la tarjeta. Dame una que tengo una banda de gente que te necesita. Yo sé que te... Me parece bien. Vení. Pagame la causa. Pero pagame. La próxima, la que vas a tener. Ahora sale la mitad. En provincia de Buenos Aires no se puede estar en cana. Hay que pensarlo muy bien antes de cometer un delito. Porque si es para terminar acá, y directamente mejor que te peguen un tiro. Ese dictamen yo lo tacho de subjetivo. Pericia psicológica y psiquiatra. Esto que estábamos viendo en monitores también tiene que ver con el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, que inaugura su 7ª edición. De esto nos charla María Jesús Fabini. Así es, estamos escuchando el tráiler, escuchando y viendo, quienes siguen la transmisión, Los Cuerpos Dóciles, que es la película, el documental con el que arrancó este festival ayer jueves. Es un festival, es la 7ª edición del Festival de Cine Tenemos que Ver, que vincula el cine con los derechos humanos.
La mirada está puesta en esta ocasión sobre la violencia institucional y el objetivo es reflexionar acerca de las estructuras en las cuales se montan las instituciones, estatales y no, y cómo éstas sostienen y perpetúan modos de funcionar que vulneran los derechos de diferentes grupos de la sociedad. Lo interesante de este festival, bueno, que por ser internacional, está compuesto por una selección de 25 largometrajes y 23 cortometrajes llegados de 22 países. No voy a mencionar todos, pero están, bueno, ni que hablar Argentina, Brasil, pero Alemania, Bélgica, Francia, Irán, Italia, Líbano, Sudáfrica, Serbia, Suecia, Senegal, Rusia, Qatar, México, Dinamarca, bueno, Estados Unidos, algunos lugares que no llaman la atención, pero otros que realmente sí. Otra de las particularidades que tiene este festival es que se expone en un montón de salas, tanto en Montevideo como en el interior del país. Entonces, ustedes pueden ver desde ayer jueves hasta el jueves que viene, hasta el jueves 14, diferentes documentales y cortometrajes en la Sala Citarrosa, en el Auditorio Nelly Goitinho, en el Complejo Sacude en Casaballe, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Centro Cultural Terminal Goes, o sea que va por barrios, en el Auditorio de la Facultad, miren qué interesante, de Información y Comunicación de la UDELAR, ahí en Jackson, la nueva, ¿no? Qué ganas de ir a ver alguna por ahí. En Jackson, entre San Salvador y Gonzalo Ramírez, en TV Ciudad, Barrio Zamorín, esquina Mercedes, y en salas de Artigas, de Canelones, de Colonia, de Rocha y de Salto. Otra de las particularidades o de lo interesante es que la entrada es gratuita y bueno, pueden chequear la programación en la web que es montevideo.gov.uy, bueno, en la página de la Intendencia, para repasar, bueno, toda la programación, los diferentes horarios, las diferentes propuestas. Y bueno, repasamos que la entrada es gratuita. Así que bueno, tenemos que ver cine para los derechos humanos, una forma de visualizar contextos, realidades, cosas que están pasando en todo el mundo y para concientizarnos sobre ello. Le vamos a hablar enseguida de algo que tiene que ver con el tango. Qué dos maestros, ¿eh? ¿Qué me contás? ¿Cómo suena esa guitarra y ese bandoneón? ¿Qué me conturce? El fado uruguayo, el tango. Exactamente. Bueno, si hay una formación tradicional en la historia del tango es la de guitarra y bandoneón, el dúo de guitarra y bandoneón, Troilo y Grela, vamos a decirlo, en Argentina. Otra más reciente que yo les recomiendo, si no lo escucharon nunca, es la formación entre el bandoneonista Julio Pane y el guitarrista, ambos argentinos, Juanjo Domínguez, algo impresionante. Pero hay un gran dúo aquí de bandoneón y guitarra que es el del maestro de maestros Julio Covelli, a quien admiro, a quien conozco. Ese es el guitarrista. Es el guitarrista. Néstor Vaz, el bandoneonista. Esto tiene que ver con un espectáculo que se va a llevar a cabo en el bar Tabaré, allí en Zorrilla de San Martín, 152, esquina justamente Tabaré. El sábado 21:30, entradas muy razonables, 300 pesos. Así que les recomiendo esto, porque bueno, Vaz es un gran ejecutante de bandoneón y Covelli, además de ser un gran ejecutante, es un maestro de varias generaciones de guitarristas. Es, esto lo digo, dato para guitarristas, uno de esos guitarristas de púa, no de dedos, que toca con púa y que es algo absolutamente magistral. Tocó con Alfredo Citarrosa, entre muchos otros, integró el cuarteto de guitarras de Hilario Pérez, así que es una especie de prócer de la guitarra del tango uruguayo. Sólida formación, además. Muy sólida formación. Es algo realmente magistral. Así que bueno, una vez en un asado tuve el honor de que me acompañara y yo canté el Tango Barrio de Tango. Y esa bueno, es el maestro de los músicos acá, ¿no? Sí, se la voy a contar a mis nietos. O sea, que una vez canté con Covelli. Bueno, llévalos a escucharlo. Totalmente.
21 minutos pasan de las 11 y seguimos con la mesa del tiempo libre aquí en Perspectiva. Bueno, hay una propuesta muy interesante que se llama Tejidos del Corazón y que tiene que ver con la Fundación SECOM, y de esto le pedimos que nos hable a Rosario Castellanos. Bueno, solo puedo hablarlos e invitarlos a que vayan. No me busquen porque yo con agujas de tejer a lo sumo me puedo hacer un harakiri. En realidad... Es que es cierto, no sé hacer absolutamente nada. No me imaginé que ibas a salir por ese lado tan cruel. En realidad Tejido del Corazón tiene además porque si hemos hablado del frío hoy y vinimos tanto Juji como yo forradas, es porque podemos hacerlo. Y la necesidad de tener lana me parece muy interesante y no está al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, lo que SECOM propone es que la gente vaya hasta el shopping de Tres Cruces, allí en la terminal, en el nivel de la terminal, con sus agujas de tejer. La lana la pone el propio shopping, dispuestos a tejer prendas que luego van a ser entregadas a ONGs, merenderos damnificados en accidentes climáticos en Montevideo y en el interior del país. Abrigo, señores, abrigo para gente que lo necesita, y lo que los estamos sufriendo y podemos resolverlo, tenemos la obligación de pensar que Tejido del Corazón es una excelente iniciativa de una empresa, bueno, que cómo se ocupa de la salud de los uruguayos, ¿no? Estamos evitando grandes resfríos y gripes. Repitamos los datos. El lugar. Claro, nivel terminal de Shopping Tres Cruces el domingo. Esto es el domingo entre las 10 y las 16 horas a tejer, señores. Bueno, venimos con otra propuesta, ya casi cerrando el programa, otra propuesta que tiene que ver con algo muy conocido del rock uruguayo. Bueno, yo parto de la base de que Juji se debe haber criado en la época de la abuela Coca, ¿verdad que sí? Mira, ayer estaba conversando con mi marido y le pedía que le escriba a integrantes de la abuela Coca, que los conoce por WhatsApp. Dice, ¿cómo la definen? Porque dijiste banda de rock. Sí. No sé, no es rock. Entre reggae, rock. No es rock. ¿No? Reggae, rock. Es de la época aquella que había un auge tremendo de los Cadillacs y todo eso que venía de Argentina también, y que acá empezaba la abuela Coca, empezaba Pero en esa época estaba más vinculado, o sea, al reggae, ¿no? Al reggae, sí. No, con el tiempo fue fusionando y bueno, claro, es como... se le dice rock por extensión, y ahora ¿verdad? tiene como una identidad bien propia, que es la abuela Coca. Claro, hay una superestructura, digamos, de decirle rock a todo lo que tiene instrumentación eléctrica, y es una banda. Entonces, de ese punto de vista, pero hay una base de reggae muy grande en la abuela Coca del Chole y de Gonzalo Brown y todos esos que llevan décadas. ¿Sabés que han hecho montones de giras por Europa la abuela Coca? De los grupos uruguayos que más ha salido al exterior. Bueno, a propósito de eso, ¿no? A propósito de eso, les quiero comentar que mañana, sábado, en la sala del museo, que es una divina sala, ahí en 25 de agosto, esquina Maciel, frente al puerto, ¿no? Es la misma manzana del Mercado del Puerto. Ahí va, exactamente, ahí. Van a estar presentando el DVD de los 25 años, un montón de tiempo, como comentaba Eduardo Riveros recién. Va a ser un show que comienza a las 21 horas, que va a tener la presencia de amigos, invitados. Va a estar, por ejemplo, Fede Lima, va a estar, por ejemplo, Pablo, el cantante de 11 Tiros. Además del show, o sea, se van a ver, o sea, como es la presentación del DVD, se van a ver un montón de imágenes, algunas, o sea, la mayoría inéditas, algunas nuevitas recién salidas, y lo interesante de esto es que aprovechen la oportunidad porque es de los últimos shows
en Uruguay y especialmente los shows grandes en Montevideo, porque luego se reúnen a componer su próximo disco. Claro. Así que bueno, de alguna forma el show de mañana es la culminación y la celebración de ese DVD por los 25 años de toda la trayectoria de la Abuela Coca. Las coordenadas, las repetimos. Sala del Museo, mañana sábado a las 21 horas. Las localidades tienen un costo de 400 pesos y están en venta en Hábitat. Bueno, y les voy a contar alguna otra cosa de algo que va a pasar en la Sala Camacuá. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros. Una voz entrañable, única de la música popular uruguaya, la voz de Dino. Bueno, Dino es uno de los que está en un espectáculo de artistas varios que se llama Beat Show Circa 68, en la Sala Camacuá, desde ya les digo, ahí en Aebu, calle Camacuá, esquina Reconquista, el sábado 21:30. Esto se llama Beat Show y Circa 68. ¿Por qué? Les aclaro este punto. Cuando éramos unos pibes, los de mi generación, se organizó en el Uruguay un certamen enorme, inmenso, como creo que no se ha vuelto a hacer, de un concurso de bandas que iba por los clubes de barrios de la capital y del interior y que se llamó el Beat Show de Coca-Cola. Y son 50 años del Beat Show de Coca-Cola. Terminó, me acuerdo, en una jornada muy especial en el Palacio Peñarol con las bandas ganadoras del certamen y la presencia de Roberto Carlos, que en esa época era rockero, bastante rockero todavía. Era Mick Jagger. Claro, no era el Roberto Carlos romántico, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, y Circa 68, el show se llama Beat Show / Circa 68. Circa 68 es el nombre que se le dio a una recopilación de temas del grupo de Eduardo Mateo, El Quinto, que salió años después. El Quinto fue una banda maravillosa que fue la fundadora de Candombe Beat y que hizo determinados temas que los cantaban en el programa Discodromo Show de Canal 12 los domingos al mediodía, y los playbacks para Canal 12 es lo único que se conserva del Quinto. Nunca grabó un disco, grabó en 15 minutos en toma 1, todos tocando juntos esas canciones, entre las que está Príncipe Azul. Mirá. La versión que se conoce de Príncipe Azul, que todo el mundo dice, ay, la canción de Mateo. No es de Mateo, es de Mateo y Buscaglia y es del Quinto. Es uno de esos playbacks grabados en 15 minutos. Un dato importante. Increíble. Bueno, este espectáculo van a estar Dino, Fernando Ulivi, Daniel Mañone y el joven cantautor, está bien que pongan a alguien de una nueva generación, Ernesto Díaz. Entonces, Sala Camacuá, sábado 21:30. Y les voy a dar los ganadores de las entradas dobles para el show de Carla Pires, de Los Fados, Jimena Panzardi, cédula de identidad que termina en 902/0, Carolina Alves, cédula de identidad que finaliza en 957/1, y para Sangre de Campeones, ganadores Gabriela, 403/4 y Eliana 393942. Siguen ganando las mujeres, ¿eh? Sí, exactamente. Tenemos una mayoría absoluta de gente que se anima, femenina, ¿no? Del género. Exactamente. Bueno, muy bien, los esperamos con otra mesa del tiempo libre el próximo viernes. Termina la mesa del tiempo libre, comienza el fin de semana, pero ya con un montón de opciones. Y comienza el degustador itinerante también aquí en Radio Mundo. Nos comienza a dar el hambre. Usted lo ha dicho.